Hola chicos, buenas tardes. Bueno, me quedé por acá para grabar este videito. La idea es, o la mejor dicho, la idea de hoy, en el caso de que se conectaran, era trabajar sobre los conceptos que quedaron pendientes, conectado al concepto de disciplinarización, psicologización, después quedaba algo de ética, son conceptos re cortitos que trae Nicholas Rose, que no son relevantes del todo, de repente lo pueden leer e intercambiar en la próxima. La idea era intercambiarlo hoy, pero bueno, prefiero directamente pasar al módulo 2 para adelantar y después vamos viendo cómo seguimos. Bueno, módulo 2, documento 3. Van a ver que está el documento 3, que se llama Aproximación a la noción de gubernamentalidad. Y después tenemos el documento 4, que es Defender la sociedad, de Michel Foucault. Ya en el texto de Nicholas Rose algo traía, algo se citaba a Michel Foucault, pero en este texto va a ser específicamente el de él y va a traer algunos conceptos que traía Nicholas Rose. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar la que viene. Ahora vamos a darle directamente a este documento 3. Bien, obviamente, tal como dice el texto, va a arrancar explicando el concepto de gubernamentalidad. Y en el mismo texto empieza a decir que este concepto fue acuñado por Michel Foucault en un texto que se llama Seminario, que es del año 1877 y 1878, dentro del texto Seguridad, Territorio y Población. Este texto antes era obligatorio, hoy ya no es obligatorio, pero sí está citado acá. De última, si lo tienen por ahí y lo quieren bichar, estaría bueno, si no, con lo que trae por acá estaría bien. Bueno, en este texto, en este de los seminarios, se va a sintetizar los conceptos principales del autor y los que van a ir complementando el equipo docente. Acuérdense en que estos documentos forman parte de ese recopilado que hacen los propios profesores de historia. ¿Tá? Si arrancamos directamente con el concepto de gubernamentalidad, a nivel diccionario, es decir, fuera de este texto, que va a tener un enfoque muy específico en este texto, digamos, pero si vamos al diccionario en general, cuando decimos gubernamentalidad, obviamente que está vinculado con gobierno, pero va a ser justamente vinculado con el gobierno el conjunto de prácticas, el conjunto práctico, perdón, de estrategias discursivas que pone en juego el gobierno para ejercer su poder a través de un conjunto de saberes especializados. Va a ser de alguna manera la herramienta o la puesta en práctica que el gobierno pone, digamos, para ejercer su poder. Es a partir, o sea, el gobierno ejerciendo su poder va a estar generando lo que son los procesos de gubernamentalización o la gubernamentalidad. Bien, va a empezar con el concepto de Foucault, como les decía, de gubernamentalidad, y lo va a diferenciar en 3 puntas, digamos. Primero va a decir que va a ser un conjunto constituido por instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones. Acuérdense que hablamos que es como la herramienta donde pone en práctica el gobierno su poder. Entonces va a ser, bueno, cómo se gubernamentaliza de alguna manera a través de las instituciones y todos los procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos que van a hacer estas instituciones. Va a tener a la población como principal saber, es decir, que gubernamentar también significa, y gobernar, mejor dicho, también significa controlar o tener en cuenta el comportamiento humano, ¿no? Por eso habla de la población como principal saber. No va a estar puesto en el hombre, sino en toda la población. Desde la economía política e instrumentos se van a dar también los dispositivos de seguridad, que eso lo vamos a ver en este mismo texto un poquito más adelante. Después dice que también gubernamentalidad sería una especie de tendencia o línea de fuerza que en Occidente no dejó de conducir, a decir Foucault, la preeminencia, del tipo de poder que podemos llamar gobierno, sobre todo lo demás. La soberanía va a ser la autoridad en la que reside el poder político y la disciplina como el conjunto de reglas de comportamiento para mantener este orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. Justamente, la gubernamentalidad o el gobierno, mejor dicho, necesita de la disciplina para poder gubernamentar. Es decir, necesita de que se planteen una serie de reglas, procedimientos, análisis y que sean seguidos digamos, la población que va a ser a donde va a estar dirigida la gubernamentalidad. Luego, en el punto 3 dice que es un proceso o resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, vamos a ver qué es el Estado de justicia y qué es el Estado administrativo. El Estado de justicia de la Edad Media, recuerden que va entre el siglo V y XV, convertido en Estado administrativo durante los siglos
15 y 16 se va gubernamentalizando poco a poco. Bien, seguimos. Antes de pasar y de seguir con los procesos de gubernamentalidad o de gubernamentalización, qué lástima no están acá para reírse conmigo, el concepto de gobierno. Bueno, antes de pasar a la gubernamentalidad y pensarla y poder entenderla 100%, lo más importante acá es hablar del concepto de gobierno. Entonces, ¿qué es gobernar? Va a decir que es la conducción de la conducta. Y conducir puede significar liderar, dirigir o guiar, y posiblemente el empleo de ciertos tipos de cálculos en cuanto al modo en el que se va a proceder o que se va a hacer o se va a poner en práctica esos procesos de gubernamentalidad. Las conductas van a ser nuestras acciones o comportamientos, todo lo que generamos y hacemos como sujetos sociales y como parte de una población en particular. Desde esta concepción se piensa que las conductas se pueden regular racionalmente. Esto es importante porque vamos a ver, ya sea en este texto o en los que se vienen, cómo de alguna manera se crean procedimientos o procesos, o se dan procesos, que va a tener, digamos, la posibilidad de regular las conductas y por algo también se busca hacerlo, porque consideran que las personas podemos cambiar y podemos incorporar nuevas normativas, nuevos puntos de vista o nuevas formas de proceder. ¿Ah? Si no se creyera en que nosotros como población podemos cambiar nuestras conductas, entonces no sería posible la gubernamentalidad. ¿Quiénes van a regular o quiénes van a llevar a cabo, digamos, estos procesos de gubernamentalidad? Van a ser los diferentes agentes y están conformados por los profesionales de diversas disciplinas, organismos del gobierno, autoridades, y van a estar elaborando, percibiendo reglas y propósitos para tales fines. En el caso de los profesionales, podemos nombrar un montón. Podemos nombrar desde profesionales de la economía, de la sociología, de la psicología, ¿por qué no?, de la medicina. Y después los organismos de gobierno también van a estar, digamos, formados por este tipo de profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en el Ministerio de Salud Pública, bueno, entendemos o quisiéramos entender que las autoridades de allí, de ese organismo, van a tener que ser profesionales de la medicina, que estén empapados, digamos, en lo que están propiciando. Y bueno, después, más adelante, si conectamos el concepto de gobierno, el concepto de gubernamentalidad, podemos decir que el gobierno se define como una actividad racional y calculada, realizada por una multiplicidad de autoridades y organismos, empleando una variedad de técnicas y formas de conocimiento, que busca dar forma a la conducta, trabajando a través de los deseos, aspiraciones, intereses y creencias de los diferentes actores con diferentes consecuencias, efectos y resultados. Me parece, o mejor dicho, está bueno unificar un poco o analizar todos los conceptos que se van trayendo. Y antes decíamos que se piensa en gubernamentar porque se piensa que las personas podemos cambiar nuestras conductas. Entonces, de alguna manera conecta con este concepto de gobierno como una actividad racional y calculada, es decir, se piensan los procedimientos, se piensan las reglas, se piensa lo que se va a disciplinar justamente o lo que se busca cambiar en las personas. Entonces tiene de alguna manera un conjunto de técnicas y de formas de incorporarlas, que las personas podemos incorporar, mejor dicho, trabajando a través de deseos, aspiraciones, intereses, y estos son conceptos que pueden ser muy psicológicos, ¿no? Y vamos a ver, se les dejo picando, cómo la psicología en un futuro no, en el pasado en realidad, en un futuro que nosotros lo vamos a estar estudiando, pero en un pasado, para gubernamentar, se necesitó de este profesional de la psicología para dar cuenta de que un poco tenían que trabajar en los deseos, aspiraciones e intereses y en las creencias de las personas, que es a quienes va a estar dirigido este proceso. Bien, denme un segundo que justo escribió una compañera de historia. Pensé que había pasado algo. Bien, el estado de su gubernamentalización. Vamos a ver cómo en la Edad Media se va gubernamentalizando, pasando por un estado de justicia a un estado administrativo. Estos estados, o con este concepto, está vinculado a lo que se necesitaba en ese momento. Ahora lo vamos a ir, digamos, desglosando. Pero quédense con eso, con que antes del estado administrativo va a estar el estado de policía, que va a ser, mejor dicho,
el Estado administrativo va a ser dentro del Estado moderno, que es entre el siglo XV y el siglo XVI. Esta noción de gobierno no siempre fue el mismo ni relacionado al mismo concepto. Se caracterizó como una polisemia, es decir, se consideraba gobierno a diferentes formas de decir lo mismo. O sea, era, por ejemplo, en el Estado más vinculado con la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Con todo el poder en esta institución, la noción de gobierno tenía que ver con otras cuestiones, como por ejemplo, conducir a alguien pero espiritualmente, imponer un régimen, o decir lo que tenían que seguir para poder sobrevivir o poder vivir. Acá, por ejemplo, tal vez ahora pensamos gobernar, que tiene que ver más con seguir una ruta, alimentar o subsistir con alguien o conducir a alguien. Podemos pensarlo, conducir como lo que hablábamos recién de gobernar como conducción de la conducta humana, o conducir a alguien espiritualmente, como les ponía acá, más que nada vinculado con esas primeras formas de gubernamentar que tenía que ver con esta institución de la Iglesia. Lo único que se mantiene, es decir, lo único que se mantiene en este pasaje de Estado de justicia a Estado administrativo va a ser el gobierno hacia los hombres. Va a estar enfocado a los hombres. Vamos a ver que en algún momento tal vez más vinculado al hombre como cuerpo y después tal vez más a la población. La idea de gobierno de los hombres es de Foucault, pensando en Oriente, en el precristianismo y en el cristianismo de dos formas, a través de la organización de un poder pastoral o una dirección de conciencia de almas. Acá está vinculado esto que les decía anteriormente del poder que tuvo la Iglesia en la Edad Media, ¿no? En el precristianismo y cristianismo, mejor dicho, y lo del poder pastoral. Ahora vamos a ver qué era el pastorado. El pastorado vamos a decir que es la imagen de un rey o jefe como pastor de los hombres en el mundo europeo. Y va a ser, digamos, una persona de tipo religioso, de poder religioso, y se va a fundamentar en el poder de Dios para ejercer el poder sobre el pueblo, ¿no? Es como el representante de Dios en la tierra, de alguna manera. El objetivo de este pastorado va a ser la salvación del rebaño. Lo que va a hacer es proveer su subsistencia, por lo que se entiende que tiene un poder benevolente, un poder muy profundo en las personas y de cuidados. Y es un ejercicio, o mejor dicho, es un trabajo que el pastor tiene que realizar permanentemente. El objetivo en la vida del pastor va a ser la salvación del rebaño, es decir, hablamos de rebaño como, de alguna manera, una metáfora, como si fuera un rebaño, digamos, no sé, de animales, ¿no? De que va de repente una ovejita adelante de todos, como comandando y mostrando el camino, y van las ovejitas más chiquititas detrás. Bueno, así, tal cual, se daba un poco en esta época del precristianismo y cristianismo. ¿Tá? Como, bueno, síganme a mí, que si ustedes me siguen a mí como pastor, como yo soy el representante de Dios en la tierra, entonces se van a poder salvar de todo lo que está pasando. De las pestes, las endemias, las pandemias y todo eso. Este poder no se continúa en el mundo helénico, que va a ser este periodo de tiempo hasta la muerte de Cleopatra en el 30 a.C. Los griegos relegan el poder pastoral sobre las prácticas como las que realiza el médico, el pedagogo o el gimnasta, y el poder se traslada al ejercicio de la política. El político se entiende como un tejedor y un elementos existentes en una comunidad. Vamos a ver cómo cuando aparecen, digamos, estas personas que van a empezar a ejercer la política desde otro lugar, por fuera de el poder pastoral, digamos, van a subsistir en muchos momentos. No es que se vaya a eliminar. No se elimina el pastor y pasa a estar, digamos, frente a todo esto un político, sino que se va a dar de a poco ese pasaje, digamos. Bien, si hablamos de la iglesia, vamos a decir que gobernaba la vida cotidiana de los hombres con el objetivo de llevarlos a la vida eterna. Cuando hoy les decía esto de conducir a las personas o guiarlos a través de un rebaño donde va el pastor adelante y los demás atrás, el objetivo final de todo esto es la vida eterna. Entonces, era bueno, te vas a salvar de las enfermedades, vas a tener para comer, y bueno, y todas las necesidades básicas satisfechas. Eso era lo que de alguna manera se prometía. Entonces, podemos decirlo con varias palabras: conducir, dirigir, encauzar como esto de, bueno, te estás yendo para un lado, yo te voy a traer para que puedas ir a la vida eterna. Llevar de la mano, manipular a los hombres, un arte de seguirlos paso a paso. En este manipular a los hombres, obviamente no es en palabra del pastorado,
sino un análisis posterior, ¿no? Donde se veía, bueno, cierta manipulación en el sentido de no sabemos realmente si te podés salvar o si te salvás tiene que ver con Dios, ¿no? Capaz que tiene que ver con la medicación a la cual podés acceder. Pero vamos a ver cómo se va conectando todo esto al final. Bien, si pensamos entonces en esta gubernamentalidad, en el gobierno y en la conducción de las conductas entre el siglo XVII y XVIII, va a pasar, se va a empezar a dar esta superposición del poder político y del poder pastoral desde las instituciones religiosas a las instituciones políticas. En las instituciones religiosas, el pastorado, estas personas que daban la cara, digamos, como por Dios en la tierra. Y los políticos van a estar en las instituciones políticas, como bien dice la palabra. Se va a producir una imbricación, que es una superposición, entre el pastorado y el gobierno civil, y el pasado pastoral de las almas de los hombres al gobierno político de los hombres. Va a subsistir, como decíamos. Bien, a partir de la agitación política y social en la lucha que se va a dar entre los campesinos y la reorganización de la iglesia va perdiendo poder porque aparece una nueva forma de gobernar, por lo que se tiene que empezar a, de alguna manera, manifestar, ¿no? Para que no se le vaya el poder del todo. Entonces, se va a empezar a dar unas llamadas y resoluciones de conducta, que va a ser nada más ni nada menos que una especie de lucha o de pelea para que no se le saque el poder 100% a la iglesia, porque apareció esta institución más política. En la época del siglo XVI, conviven con la focalización en el mismo elemento, las conductas. Entonces, en esta imbrincación que se da, en esta superposición, van a tener el mismo foco. Entonces va a ser una especie de, imagínense, una situación donde la iglesia está manifestándose y los creyentes también contra un poder político fuera de la iglesia, y es como, bueno, vamos tironeando. Vénganse para acá que nosotros vamos a poder darle lo que necesitan para que puedan vivir. Y por otro lado, si te va, el pastorado, ¿no? Si te vas de la iglesia vas a morir porque vas a estar rechazando a Dios, ¿no? Entonces imagínense, por eso hablábamos hoy también de la manipulación de los hombres. Surgió, por ejemplo, el gobierno de la infancia, que significa, digamos, conducir a los niños para que sean útiles y puedan llegar a conducirse a sí mismos. Este poder, digamos, político se enfocaba justamente a poder enseñar, en este caso hablamos del gobierno de la infancia, en este caso a los niños, para que ellos mismos sepan e incorporen, mejor dicho, lo que está bien y lo que está mal, pero no en términos religiosos, sino en términos sociales y éticos dentro de la sociedad, ¿no? Como parte de una sociedad, como ciudadano. Hizo emerger el problema de lo pedagógico como problema del gobierno y no solo religioso. Cuando hablamos de lo pedagógico, hablamos como de los procesos que se dan para que los niños, todas las personas, ¿no? Pero en este caso los niños, aprendan y puedan, nada, de repente poder tener un oficio, una profesión. Entonces, acá no se trataba solamente de si estás en la iglesia vas a lograr ser este tipo de profesional. Acá se trataba de que había que encarar el problema desde otro lugar. Por eso habla de que el gobierno de la infancia, que viene a mostrar que hay que conducir a los niños para que ellos puedan saber qué es lo que tienen que hacer éticamente y lo que no, se le agrega esto de, bueno, el gobierno, más que nada político, va a tomar en cuenta este problema de aprendizaje, o este problema no, esta situación problema, pero no como un conflicto, sino como algo que hay que solucionar, que es el futuro también de los niños. Foucault comprende la razón de Estado a partir de su operativa y establece que procede según reglas, por lo que expresa una racionalidad en el arte de gobernar y es inminente al Estado. No se puede separar obviamente el Estado del gobierno, ¿no? El Estado es lo que se va a conformar a partir de las formas de gobernar. Y no remite a la figura de Dios, sino que surge del Estado que debe ser gobernado. Hoy hablamos de los mecanismos de seguridad y hablábamos también de algunas personas o algunos profesionales que van a trabajar en este proceso del gobierno político, y uno de ellos era el estado de policía, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos de seguridad, en este momento estamos ubicando al Estado como regulador de esa racionalidad, del mecanismo de seguridad, digamos, y como objetivo no tendrá solo la conservación como Estado,
sino no solamente mantenerlo, ¿no? Sino que hay que racionalizarlo, pensarlo, modificarlo, mantener y desarrollar una dinámica de fuerzas. Foucault plantea que para esto las sociedades occidentales hacen jugar dos grandes conjuntos. Por un lado, el dispositivo diplomático militar, que va a encargarse, digamos, de mantener el equilibrio, se elabora para cuando la política deje de tener sentido, van a aparecer los militares, que va a ser la guerra, ¿no? Estas son cosas que lamentablemente hasta hoy vemos. Y el dispositivo de la policía, que va a mantener estas relaciones de fuerza entre los ciudadanos, de alguna manera, ¿no? Las personas que forman parte del Estado, de la sociedad. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el dispositivo de policía? Se va a interesar, mejor dicho, acá la policía no es tal como la tenemos en cuenta nosotros hoy en día, sino que se va a interesar por lo que los hombres hacen, por su utilidad pública. Digamos que se va a tener en cuenta, bueno, si las personas están en la calle, ¿por qué están en la calle? ¿A qué le pueden ser útil al Estado? ¿No? ¿Se están generando más problemas o están generando soluciones en todo caso? Se ocupa de saber sobre el número de hombres que existen, las necesidades de vida de estos hombres, en el Estado más vinculado a lo religioso, al precristianismo y cristianismo, no se sabía ni siquiera cuántas personas vivían, ¿no? En los países. No se hacía un control de la natalidad. Entonces, en este dispositivo de policía, esta figura de policía, va a trabajar en eso, recolectar información para saber cuántos hombres habían y cuáles eran las necesidades de estos hombres para poder vivir. Se va a ocupar también de los problemas de salud, todo lo que tiene que ver con el vivir, subsistir y las actividades que tienen que ocuparse, por ejemplo, el trabajo. Acá el trabajo vinculado a la salud, ¿por qué? Porque si digamos, en tanto se esté saludable, se va a poder trabajar. Si se trabaja, se va a poder producir y esa producción le va a afectar positivamente al Estado, ¿no? Si nosotros, justamente, si no tenemos utilidad pública, estas personas en ese momento no eran útiles para la población, para el Estado, digamos, el gobierno, no nos estaría sirviendo. Eran más pérdida que ganancia. Por eso es importante acá hacer énfasis en la salud para también lograr la economía, ¿no? Para mantener la economía. Estos dispositivos también de policía buscan evitar en los estados de insalubridad, producir entornos saludables, evitar la ociosidad y promover el trabajo. Construir una nueva urbanidad y así surge una nueva gubernamentalidad. Esto de evitar la ociosidad, perdón, era lo que yo les decía hoy como, bueno, ¿para qué están sirviendo estas personas, no? Y poder, de alguna manera, promover el trabajo. Se le buscaba trabajo a esas personas, por ejemplo, que estaban en la calle. Porque vale destacar que probablemente muchas de las personas que quedaron en la calle habían generado algún problema de conducta en la iglesia y se los fue expulsados, o directamente se pasaron, digamos, o se salieron del rebaño y quedaron sin fe, ¿no? Eso también. Bien, ¿a qué refiere la gubernamentalidad liberal? Se enfrenta al desafío de esta nueva urbanidad que se está conformando y conlleva el problema de gestionar la existencia densa de un territorio habitado por una multiplicidad de actores que mantienen relaciones entre ellos. Se van a ocupar de la producción, distribución y circulación de productos que tuvo que ser gestionada y reglamentada. De esto se hizo cargo la policía. El principal objetivo de esta policía va a ser la reglamentación y luego va a llamar a pasarse disciplinarización. La escasez en estos enfrentamientos que había generó graves problemas que afectan la vida, la subsistencia y la salud de la población, que son capacidades que tiene que tener la policía para poder solucionarlo. Acá les iba a decir algo más. Bueno, este concepto de pasar de la reglamentación a la disciplinarización, por un lado era, bueno, sacar datos sobre la población, de cuántos niños había, cuántos adultos, cuántos trabajaban y cuántos no, y después ya pasa a tener una postura más proactiva, que es ocuparse de estos problemas que afectan la vida, como dice acá. Bien, ¿qué más va a incluir esta nueva gubernamentalidad? Primero, la inclusión de lo natural. La naturalidad inscrita en los hombres en las relaciones que establecen entre sí. Todo lo que sucede cuando ellos conviven, comercializan y trabajan. Todos estos procesos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver con mantener la vida? Y tiene que ver en tanto el mercado estaba regularizado y a la gente le podía llegar esa mercadería, nada más ni nada menos, para comer y para mantener la vida. Entonces acá está todo vinculado, la salud, la economía,
lo educacional, como hablábamos hoy en el caso de los niños. En definitiva, se naturaliza la sociedad y a esto los economistas lo presentan como un dominio, como un campo de objetos, análisis e intervención. En la medida en que se ve que en esta nueva gubernamentalidad se tiene en cuenta todos estos aspectos que a la larga afectan a la parte económica, entonces los economistas lo van a tomar como un punto de partida para poder seguir generando políticas en esta nueva gubernamentalidad para poder intervenir en la sociedad. Otra de las cosas que va a incorporar esta nueva gubernamentalidad, estoy con hipo, va a ser la inclusión del conocimiento científico. Y se van a empezar a estudiar ciertos conceptos y a pensar, ¿no?, en ciertos conceptos o poderes, como va a ser qué relación, digamos, tiene el gobierno y la ciencia, en qué puede aportar acá, en este caso, la ciencia al gobierno, a esto que se estaba incorporando, que era todo muy nuevo. Por otro lado, el saber y por otro lado, el poder, cómo se conjuegan todos ellos conceptos. Y después, por último, el problema de la población. Acá, de vuelta, empezó a regular los salarios, los precios de la mercadería, que antes, cuando no estaba esta nueva gubernamentalidad, digamos, cada uno vendía lo que tenía o, en todo caso, lo tenía para el consumo, pero no había, digamos, una regularidad en todo ello. Sus procesos específicos de transformación, los procesos naturales de transformación, son los que hablamos anteriormente. Todos estos son tomados en cuenta como reguladores internos de la vida en sociedad, y solo es posible gobernar respetando las libertades. Esta nueva racionalidad o esta nueva gubernamentalidad organiza las libertades y tiene que brindar seguridad para mantenernos, ante cualquier amenaza. Es bastante contradictorio, pero en realidad tiene sentido también. Esto de organizamos las libertades, o sea, consideramos que las personas son libres y tienen libre albedrío, no me sale la palabra, albedrío, y me salió, y tiene que brindar seguridad, es decir, bueno, por un lado, regulamos los salarios, los precios y algunas cuestiones que tienen que ver con lo natural, pero necesitamos que haya mecanismos de seguridad para que esto se mantenga en el tiempo y no se vaya, digamos, hacia el pasado. Entonces, en esto que hablábamos recién, de este interjuego que se da entre la libertad y la seguridad, se dice que es el centro de la nueva racionalidad, pero la gestión de las libertades incluye también el cuidado de que no estén expuestos a peligros. Si todo estaba funcionando bien, entonces un poco la seguridad cumplía el rol de que se mantenga de esa manera, ¿no? El arte liberal del gobierno, entonces, producirá mecanismos de control y coerción, que va a ser, ya sea reprimir moral o físicamente, que acompañarán el incremento de las libertades. Se entendía en esta racionalidad que para que las personas no salieran, antes era salir del rebaño, ahora era, bueno, salirse de lo que el Estado esperaba de ellos, se va a ir a utilizar estos mecanismos de control y coerción. Bien. Seguimos un poco más adelante con un concepto que va a estar también muy desarrollado en Foucault, en el texto de Foucault, La nueva racionalidad, en la próxima clase, que tiene que ver con el poder y la vida. Al Estado Foucault no lo entiende como ámbito donde reside el poder, como veníamos hablando, y con la ayuda de ciertos aparatos alcanza a la sociedad. Lo entiende como el efecto de las permanentes estatizaciones, que va a ser lo opuesto a la privatización, digamos, cómo se mantenía la sociedad, como el resultado de negociaciones, con el fin de gobernar a la vez que planifican, transforman las maneras de intervenir, los cálculos a realizar, los controles a instituir y las autoridades a legitimar. Es decir, el Estado o el principal, digamos, el principal poder o objetivo tiene que ser, en el momento en el que se está gobernando, también seguir generando cambios en esto de, bueno, diferentes intervenciones, cálculos y controles. Se dice que va de un proceso que va desde la racionalidad pastoral a la racionalidad liberal de gobierno. El problema de la ciudad surge como desafío en el arte de gobernar y el personaje político va a ser la población. Acá se va a ampliar mucho más la mirada a partir de ahora, digamos, en este estado nuevo, en esta nueva racionalidad, para entender también que según cómo se manifiesten los ciudadanos, por ejemplo, los adultos, va a ser cómo van a afectar a las niñeces, por ejemplo. Por eso hablábamos hoy de cómo se empezaron a generar políticas que vayan a la niñez directamente,
para que puedan tener de alguna manera herramientas para enfrentar a sus padres, ¿no? Al Estado les servía eso. Si eran padres, por ejemplo, que no les eran útiles al Estado. Para algunos teóricos del siglo XVIII, el motor de la población va a ser el deseo. ¿Por qué? Porque impulsa las acciones de los individuos y si se los deja actuar dentro de ciertos límites y promoviendo determinado tipo de conexiones, el resultado va a redundar en el interés general de la población. Como el conjunto, digamos, de acciones de los individuos, a la larga, y si van hacia el mismo, digamos, sentido, va a generar algo a nivel poblacional y no a nivel individual. El pasaje del estado de policía a gobierno liberal va a incluir una nueva configuración en el estado de gobierno y va a ser gestionar a la población en base a la naturalidad de su deseo, tener en cuenta esto que surge de la persona y como efecto de esto la producción del interés colectivo. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla de deseo en este contexto? Porque hablamos de deseo en muchos contextos y tal vez le encontramos sentido. Pero bueno, en este contexto que estamos hablando de la conformación del Estado, el gobierno, la gubernamentalidad y las diferentes formas de regular la vida, lo que se tiene presente son las opiniones de las personas, los pensamientos, los prejuicios, los hábitos, los comportamientos, las acciones y las exigencias. Se generan nuevas realidades donde hacer jugar los mecanismos de poder, donde aplicar campañas, políticas y programas educativos de modo de influenciar en esos deseos. Todo esto se genera, digamos, en base a los deseos de las personas. Se toma en cuenta para poder generar justamente nuevos mecanismos de poder, políticas, programas y todo lo que ustedes imaginen que puede llegar a ser un Estado. Foucault trae un concepto que, o una parte del texto, digamos, habla del desbloqueo del arte de gobernar. Y dice lo siguiente. Foucault dice que la emergencia de la población y el problema que suscitó su gobierno, a través de especificar los problemas de la población, demostró que ésta tiene sus dinámicas y más que nada sus regularidades. Son cuestiones que van pasándose de generación a generación y no se cuestionan, ¿no? Que están expresadas en nacimientos, mortalidad, epidemias, actividades laborales, entre otras. Entonces, la familia cambia el estatus para el arte del gobierno. Deja de ser objeto para pasar a ser instrumento. No va a ser, digamos, no se van a poner políticas directo en la familia sin preguntarles cuáles son sus deseos o necesidades, sino que va a ser un instrumento y la van a necesitar para poder gestionar todo lo que quieren gestionar. Se va a buscar regular, gestionar la planificación familiar. Acá se dice que el gobierno se va a meter dentro de las casas de alguna manera, ¿no? Porque para gestionar la planificación familiar tienen que conocer su realidad. Después van a estar trabajando sobre la salud y la vida sexual. Vida sexual muy vinculado a la planificación familiar, que tiene que ver con el reproducirse o no reproducirse y si es necesario en ciertos momentos digamos, de la situación de cada país o no. El instrumento familia entonces posibilitó alcanzar los objetivos del gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población. Y en el camino para alcanzar el objetivo se dio paso al arte de gobernar a una ciencia política. Se va a empezar, digamos, a desplegar de técnicas del gobierno en torno a la vida de la población. Ahora vamos a ver los cambios que se dieron. En esto de las técnicas de poder, que ya algo nombré por arriba, pero les dije que lo vamos a hablar mucho en Foucault, en el texto que viene a continuación, la próxima clase, se habla de estas técnicas de poder en el siglo XVIII. Y el objetivo principal va a ser producir vida. Se contrapone al hacer morir al soberano, a las personas individuales, digamos. Se basan en el cuerpo individual, que es que hablamos del cuerpo individual cuando se va a poner la conducción, digamos, sobre el cuerpo, ¿no? Por eso es anátomo de cuerpo y política de alguna manera, conducción. La anatomopolítica entonces busca distribuir espacialmente a los cuerpos individuales, separarlos, alinearlos, ubicarlos en serie y bajo vigilancia. Van a ser adiestrados, ejercitados de maneras de incrementar su utilidad. Estas tecnologías disciplinarias pueden ser, por ejemplo, la vigilancia, la inspección, exámenes e informes. Entonces, lo que vamos a trabajar en el próximo texto va a ser sobre todo algunos aspectos sobre la biopolítica y la gubernamentalidad que van a tener que ver con en qué momento o con qué acciones estamos cuando hablamos del poder sobre la vida, que es una cosa, la palabra, el concepto poder, y por otro lado cuando hablamos de gestión de la vida.
Entonces, podemos vincularlo de esta manera. Cuando hablamos de biopoder, nos vamos a dirigir a fenómenos colectivos, que va a ser los nacimientos, las mortalidades y las enfermedades. Y cuando hablamos de biopolítica, se van a abordar los procesos aleatorios. Son todas las cuestiones que van a pasar por fuera de los fenómenos colectivos, que tiene que ver con toda la sociedad, que aspira a la seguridad del conjunto, por eso es, digamos, biopolítica como un proceso o procedimientos más grandes, y a la regulación en general de la población. Yo acá les voy a dejar, en esta misma PPT, digamos, videos fáciles para entender el pensamiento de Foucault, para que lo lean antes de pasar a la siguiente parte, que va a ser este texto de Foucault, les voy a mostrar acá, que va a ser el documento 4 de Foucault, que se llama Defender la sociedad. Y acá vamos a hablar del derecho de vida y de muerte, qué significa esto, qué transformaciones se dan en el derecho político del siglo XIX, de qué manera se pasa de la anatomopolítica, política sobre el cuerpo, a la biopolítica, y todo lo que va a parecer importante para gobernar, que va a ser la higiene pública, los problemas de la vejez, y todo a lo que la biopolítica puede poner su foco. Bien, todo esto lo vamos a dar en vivo en la próxima clase, así que bueno, va a ser muy importante que repasen todo esto, que puedan complejizar estos conceptos que les planteé ahora, y para la próxima, para poder ir conectándolo con el texto de Foucault y que no quede algo saltado. Si no se entiende esta primera parte, menos se va a entender la parte de Foucault, ¿no? Bueno, chicos, los dejo y nos vemos la próxima.